Todo iniciará en la superficie de nuestra estrella, con una tormenta solar colosal, y cuyos penachos de plasma y estallidos expulsarán enormes columnas de materia y luces peligrosas que cruzarán el espacio hacia nuestro planeta. Cuando esas ráfagas de partículas y radiación lleguen a la Tierra, harán que su atmósfera se hinche un poco. Satélites frágiles se freirán y otros caerán. Mientras una tormenta geomagnética cause auroras polares hasta el Ecuador, los aviones permanecerán en tierra. Gran parte de Internet fallará y habrá apagones globales. Un cataclismo así no es una fantasía de ciencia ficción, y estos estallidos solares no son raros. El 23 de julio de 2012, una tormenta lo suficientemente poderosa como para causar todo lo que les he descrito pasó cerca de nuestro planeta. Si nos hubiera impactado de lleno, pudo retrasar la civilización moderna varios meses. Hace casi 150 años, durante la época de las velas, la Tierra estuvo 2 veces en 3 días dentro de una intensa tormenta solar. Y quienes la vivieron no podían creer lo que veían. La noche del 28 de agosto de 1859, en la costa este de Estados Unidos, se observaron auroras de gran intensidad. Era posible leer el periódico de noche solo con la luz escarlata de las auroras, que llegó hasta Cuba. En el Caribe, algunos creyeron asombrados que eran incendios en el horizonte. 2 días después, el astrónomo Ricardo Carrington vio un grupo de manchas muy grandes en la superficie del Sol. Y, de inmediato, un intenso destello blanco parece surgir de esas regiones durante varios minutos. 17 horas después, el escudo magnético de nuestro planeta se ve fuertemente perturbado y el incendio celestial se enciende prácticamente en todo el mundo. En las montañas rocosas, unos buscadores de oro en Estados Unidos son despertados de noche por cortinas de luz. Empiezan a preparar el desayuno creyendo que amanece, ya que la segunda tormenta solar ilumina intensamente ambos hemisferios. Las auroras se ven casi en cualquier lugar, de los polos a latitudes bajas. En China, Japón, Hawái, el sur de México, Panamá, Cuba, el norte de Europa, Italia, Colombia y Chile, auroras convierten la noche en día. En todo el mundo, los instrumentos del campo magnético terrestre se descontrolan. Los telégrafos se apagan por la llegada masiva de corriente. Saltan chispas de los postes y las más fuertes causan incendios. Eso es todo, salvo algunos daños menores a los pocos instrumentos telegráficos de la época. La tormenta solar de 1859 debió ser, para todos los que la observaron, un regalo visual caído del cielo, un evento de una belleza sin igual. Esto permitió a los astrónomos atribuir las auroras polares a variaciones en la actividad solar. Si algo así pasara hoy, probablemente pondría de rodillas a parte de nuestra civilización moderna. Hoy, paradójicamente, estamos más expuestos que nunca. Viviendo en un mundo conectado, en una sociedad alimentada por la tecnología donde la electrónica y los sistemas de navegación por satélite están en el centro de nuestras vidas, nos hemos vuelto vulnerables a los caprichos del sol. Ahora que comprendemos mejor lo que nos espera, esto sucederá si una tormenta solar como la de 1859 nos impacta de nuevo. Al observar el Sol con telescopio, como Ricardo Carrington, los astrónomos verán grupos de manchas solares cerca del Ecuador, como ocurre regularmente. Serán anormalmente grandes y justo encima de ellas, en la corona solar surgirán enormes bucles magnéticos, precursores de una erupción solar que se elevará lentamente en la atmósfera de nuestra estrella. Estos bucles, que pueden alcanzar varios millones de kilómetros de longitud, arrastran consigo miles de millones de toneladas de materia proveniente de la superficie del Sol y permanecen atrapados por las barras, que forman sus intensas líneas de campo magnético. Y cuando estas líneas de campo se rompen, esas especies de burbujas de plasma estallan repentinamente. Al lanzar miles de millones de toneladas de materia al espacio, separada de la gravedad estelar, estas enormes eyecciones de masa coronal, formadas por partículas y átomos ionizados, ahora viajan a cientos o miles de kilómetros por segundo en el medio interplanetario. El azar los llevó hacia la Tierra. Alineados con el plano orbital de la Tierra, estos flujos de materia y radiación no requieren gran precisión para afectarnos. Solo necesitamos estar ahí en el momento equivocado. La nube de plasma, al llegar a la órbita terrestre, es enorme, casi 150 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. La mala noticia surge cuando una tormenta solar se dirige a la Tierra.
La de la luz altamente energética, que emitida al mismo tiempo que la erupción, tarda apenas 8 minutos y 20 segundos en recorrer la distancia que separa al Sol de nuestro planeta. Estos rayos X y ultravioleta, insensibles al campo magnético terrestre, impactan la alta atmósfera, calentándola y expandiéndola hasta ganar decenas o cientos de kilómetros de grosor. A largo plazo, esto puede hacer que los satélites en órbita baja, como la Estación Espacial Internacional, caigan, ya que en realidad no están en el espacio. La presencia muy tenue de materia los frena hasta unos 600 kilómetros de altitud, y la dilatación de la atmósfera provocada por una tormenta gigante va a tener como consecuencia acentuar la fricción, de reforzar la fuerza de arrastre a la que están sometidos y así reducir su vida útil. Incluso, excepcionalmente, hacer que caigan prematuramente a la Tierra unos meses después. Tras cada tormenta geomagnética, en 2022 tuvimos que corregir la órbita de cientos de satélites. Una tormenta solar moderada infló la atmósfera superior, causando el fracaso en la puesta en órbita de 40 satélites Starlink a bajas altitudes. En la ionosfera, la energía de estas radiaciones energéticas altera la difusión de ondas de radio de alta frecuencia. Y eso puede generar errores en el posicionamiento GPS de varias decenas de metros. Para un avión, es la diferencia entre una pista de aterrizaje y unas cuantas horas. Después de esta luz energética, llegan las primeras ráfagas de partículas cargadas, aquellas que, siendo las más veloces, solo tardan unas cuantas horas en recorrer la distancia que nos separa del Sol. Los astronautas en la EEI, aunque protegidos por la magnetosfera, deben refugiarse en el módulo con blindaje especial para absorber la tormenta. Protones, electrones e iones pesados afectan a muchos satélites en órbita alta, que al estar a más de 35.000 kilómetros del Sol, solo tienen protección limitada del escudo magnético terrestre. Las cosas pueden complicarse entonces, porque esta lluvia de partículas altamente energéticas pone a prueba su electrónica a bordo. Una tormenta solar intensa puede acortar la vida útil de un satélite en horas o incluso destruirlo. Aunque los satélites están hechos para resistir tormentas, grandes corrientes parásitas pueden corromper datos y causar instrucciones erróneas, y transformar a su paso los 0 en 1 y los 1 en 0, incluso, en el peor de los casos, simplemente destruir los componentes esenciales al atravesarlos. Finalmente, tras unas 20 horas o pocos días recorriendo los 150 millones de kilómetros hasta el Sol, la mayor parte del plasma arrancado de la estrella llega a nuestro planeta y deforma la magnetosfera, el escudo invisible creado por el campo magnético terrestre, al ser comprimida por la lluvia de partículas cargadas. Más de 60.000 kilómetros de grosor hacia el Sol. En condiciones normales, a unos cuantos miles, como mucho, y después de haber atravesado nuestras primeras líneas de defensa, como si fueran flechas invisibles, gigantescas cantidades de protones y electrones se vierten entonces en la alta atmósfera. Vienen a dibujar cortinas de colores fantásticos en casi todo el planeta. Tal vez ese sea el único punto positivo. Mientras estos pequeños dardos provocan auroras incluso en latitudes bajas, los ataques de ira del Sol pueden apagar la luz. Al interactuar con el campo magnético terrestre, las partículas solares producen poderosas fluctuaciones electromagnéticas que generan la formación de corrientes telúricas, unas extrañas corrientes eléctricas que se propagan por el suelo y pueden tener consecuencias extrañas. Durante la gran tormenta solar de 1859, estas corrientes telúricas permitieron a algunos operadores telegráficos seguir conversando, enviando y recibiendo mensajes durante varias horas. Y esto mientras los telégrafos no tenían alimentación. Hoy en día, la presencia continua de estas corrientes que circulan por el suelo e invaden todos los circuitos tendría como consecuencia dañar gran parte de los sistemas electrónicos. Incluso podría provocar episodios tales que podrían dejar fuera de servicio muchos transformadores y causar el colapso de la red. Y regiones quedarían en la oscuridad, si no es que en el caos. En 1989 partículas solares causaron el colapso de la red eléctrica de Quebec y dejaron a 6 millones de personas sin luz por 9 horas.
Actualmente se calcula que una tormenta grande, como la de 2012 cerca de nosotros, podría paralizar la red eléctrica de países en latitudes altas, por un costo financiero global similar al de los daños materiales de todos los ciclones y terremotos de la última década juntos. La gran pregunta es ¿para cuándo? Entonces, no podemos predecir cuándo será la próxima supererupción, pero es más probable que ocurra este año que el anterior. La actividad solar sigue su ritmo y sus cambios son sorprendentemente regulares. Una regularidad que no tiene nada que ver con el hecho de que nuestra estrella suba y baje en el cielo con la precisión de un metrónomo, sino que se observa cuando uno se interesa por el Sol. Desde que empezamos a observar su superficie con telescopios, de manera continua. Nuestra estrella experimenta cambios regulares en su actividad, alternando fases tranquilas y otras agitadas. En otras palabras, el Sol tiene sentido del ritmo, un ritmo cuyo tempo está inscrito en el número de manchas solares que, en la superficie de la estrella, aparecen regularmente. La actividad de nuestra estrella aumenta y disminuye regularmente con el tiempo, alternando, con una periodicidad de 11 años en promedio, las fases en las que la estrella está más irritable y aquellas de relativa calma. Desde el primer ciclo solar observado, en el siglo XVIII, los periodos de baja actividad, los mínimos solares y aquellos mucho más activos, los máximos, se suceden sin interrupción, con un ritmo promedio de 11 años. Mientras escribo, estamos en el siglo XXV rumbo a un nuevo máximo. El máximo solar previsto para 2025 podría iniciar este año. Nuestra estrella ha incrementado sus erupciones y llegará a su máximo de actividad antes de lo previsto. El 31 de diciembre a las 22:55 en París. Quizá estabas de fiesta. El Sol lanzó una de las erupciones solares más fuertes de los últimos años, como si fueran fuegos artificiales. En sí, el hecho de haber entrado en un nuevo periodo de actividad intensa y burbujeante no debería cambiar mucho sus vidas. Durante los máximos solares, la luz visible emitida casi no cambia. Y a menos que vivan en latitudes altas, donde la frecuencia de las auroras polares aumenta considerablemente durante las fases de máximo. De unas pocas auroras al año, ahora hay 2 por mes. Aunque el Sol no brille más, sí hay más probabilidad de tormentas solares grandes. En la fase máxima, se registran en promedio 50 veces más erupciones y eyecciones de masa coronal que lo habitual. Además, comenzamos a darnos cuenta de cuán frecuentes son estos eventos aterradores, porque la llegada de grandes cantidades de partículas cargadas provenientes del Sol tiene un impacto a gran escala en la atmósfera terrestre, al grado de dejar rastros que pueden ser estudiados. Así, las huellas de las grandes erupciones solares del pasado pueden revelarse a nosotros a través de las concentraciones de carbono 14 que se encuentran en los anillos de los árboles, o de berilio y cloro en hielos de Groenlandia o la Antártida. Cuando partículas energéticas del Sol chocan con la atmósfera, generan elementos radiactivos inestables, cuyas concentraciones revelan la frecuencia e intensidad de esas erupciones. Y lo que descubrimos es inquietante. Empecemos por la buena noticia. Las tormentas solares de una intensidad comparable a las de 1859 son relativamente raras. Se cree que hay entre 6 y 7 que golpean la Tierra por milenio. Eso es una cada 150 años en promedio. La mala noticia es que la última nos golpeó hace poco más de 150 años. Y además, sobre todo, descubrimos que algunas tormentas solares que nos han golpeado en el pasado probablemente fueron de 10 a 100 veces más poderosas que las de 1859. En 10.000 años, la Tierra ha sufrido al menos 3 supererupciones solares. La última ocurrió alrededor del año 775, y también se han identificado otros 2 eventos de una potencia fenomenal en los años menos 5259 y menos 7176 a.C. Y el número de supererupciones solares pasadas podría ser incluso mayor de lo que hemos descubierto. Solo hemos analizado en detalle el 20% de los últimos 12.000 años buscando rastros de su paso. Por eso se piensa que ocurre un evento de 10 a 100 veces más potente que el de 1859 cada 800 años y tal vez 1.000 veces más potente cada 5.000 años. Pero tengo otra buena noticia. Se observa que, en el momento de estas erupciones fenomenales, no hay ninguna extinción masiva en los registros fósiles. De cualquier manera, nuestros antepasados lejanos seguramente, en algún momento, bailaron alrededor del fuego, a la luz de ese espectáculo fabuloso, generado por el poder de las auroras polares que llegaban a latitudes inusuales.
Auroras que, en esas épocas, debieron, indirectamente, dar origen en nuestras mentes a nuevos mitos, a nuevos dioses. Si una supererupción ocurriera hoy, nuestra civilización moderna colapsaría. Porque incluso si toda la nube de plasma producida por un evento así pasa por nuestro planeta en unas cuantas horas, incluso si el campo magnético terrestre vuelve a la normalidad en menos de 2 días, una tormenta solar mayor podría dejar fuera de servicio el Internet durante varias semanas, y sus efectos podrían sentirse durante meses o incluso años. Nuestro talón de Aquiles tecnológico también es una fortaleza. Hoy podemos observar el Sol continuamente y predecir la llegada de partículas de explosiones de burbujas de plasma. Al analizar nuestra estrella días antes, notamos que no hemos vivido tormentas solares reales. En 2012 faltaron solo 9 días en la órbita de nuestro planeta para que la Tierra estuviera exactamente en el lugar por donde pasaron las eyecciones, expulsadas por una gigantesca erupción. No siempre tendremos esa suerte. La cuestión no es saber si va a suceder, sino cuándo sucederá y en qué estado quedará el mundo después. Nada nuevo. Bajo el sol, entender nuestra estrella sigue teniendo zonas oscuras que ocultan misterios. ¿Quién controla las estaciones del sol? ¿Cuáles son las razones profundas de estos ciclos de 11 años? ¿Por qué ese valor y no otro? Actualmente, aún se desconoce la causa exacta, pero todo apunta al principal sospechoso, el inestable campo magnético solar. Si te interesa, hice un video sobre eso.